A las 9:01 p.m, hagamos un recap de lo que pasa en Venezuela y alrededor de Venezuela. Sí, señora. Porque pasa el tiempo, Lucas, y seguimos con esa incertidumbre y esa expectativa alrededor de qué es lo que puede decidir Donald Trump en los próximos días, próximas semanas, próximos meses frente al régimen de Nicolás Maduro. Este despliegue, Silvia, que ya está próxima a cumplir cerca de 3 meses, comenzó todo esto a mediados de agosto, primero en aguas internacionales allí en el Mar Caribe, y ya desde hace algunas semanas se ha extendido también a aguas del Pacífico, donde las organizaciones que más conocen sobre estos temas de las rutas de narcotráfico dicen que sale la mayor cantidad de narcóticos y de drogas que van hacia los Estados Unidos. Lo cierto, está próximo a llegar, más o menos hacia mediados de mes, el Gerald Ford, el portaaviones más grande, más moderno y más avanzado que tiene toda la flota de los Estados Unidos. Ya pasó el estrecho de Gibraltar, estaba allí en aguas del Mediterráneo, había estado asignado desde octubre de 2023 a toda esa zona cercana a Israel, con todo lo que estaba pasando en la Franja de Gaza. Y ahí atraviesa todo el Atlántico hasta llegar al Caribe. Hasta llegar al Caribe, estará llegando más o menos, según calculan los medios que saben del tema y pues las fuentes que les cuentan adentro del Pentágono, hacia mediados de noviembre. Bueno, eso es ya, porque ya estamos a 15. Días. Exactamente. Sí. Se mueve rápidamente entonces ese portaaviones. También se mueven los funcionarios de la Casa Blanca, del gobierno del presidente Donald Trump, tratando de justificar los bombardeos, que ya dejan un número bastante alto de muertos. Sí, al menos porque es que no hay una cifra oficial. Hay algunos medios de comunicación que la están llevando, algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, pero al menos, Silvia, 67 personas, porque ayer confirmaba el secretario de Guerra un nuevo ataque en aguas del Pacífico. Entonces, la cuenta que iba en 65 sumaría a 67 con los 2 fallecimientos confirmados ayer. Bueno, está desarrollándose en Miami el America Business Forum. Allí estuvo el presidente Donald Trump y dijo que los bombardeos contra los carteles que ha catalogado como terroristas no se limitan solo a Venezuela. Ahora, esto tal vez es la primera vez que lo dice tan de frente. De acuerdo. Pero en los reportes que se le han enviado al Congreso, acuérdese usted que hace más o menos un mes largo, Donald Trump le envía al Congreso una notificación de que Estados Unidos está en un conflicto armado y activo con los carteles del narcotráfico. Y justamente en ese reporte, lo que dicen los medios estadounidenses, porque es un reporte confidencial, es que se hacía una justificación legal basada principalmente en la cantidad de muertes cada año por consumo de fentanilo, por consumo de cocaína y de otras drogas allí en Estados Unidos, que superó el año pasado las 100,000 personas. Y ese era el marco legal con el que lo ponían, que había entonces un conflicto con los carteles, pero no detallaban ni contra qué carteles ni en qué países. Entonces, esto va en la línea de ese documento confidencial, ese memorando que ya enviaron hace algunas semanas desde la Casa Blanca al Congreso norteamericano. Lo cierto de todo esto es que aunque Donald Trump abrió una puerta, ¿cierto? Porque dice, esto no es solo Venezuela, pues la puerta queda ahí como entreabierta al final, porque no dice que otros países. Ahora uno podría deducir. Sí, pues uno podría deducir, pero también hay una cosa que es cierta, Silvia, y es que en la entrevista de este fin de semana con 60 Minutes le preguntan a Donald Trump, bueno, ¿qué va a pasar con Venezuela? Finalmente aquí, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un ataque? ¿Vamos a entrar en guerra?, le dice la periodista. Y Donald Trump responde algo que pues es la verdad, y es que ningún secretario de Estado, ningún secretario de Defensa o de Guerra le va a confirmar a usted, sí, mire, vamos a atacar aquí y acá y estos son los ataques que vamos a hacer. Donald Trump le dice como, mira, yo la verdad no te puedo contestar esa pregunta y no lo puedo hacer. Entonces, esto va en la línea porque pues casi que se ha vuelto una pregunta constante en todas las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Se la hacen a la portavoz Caroline Leavitt, se la hacen al presidente Trump, se la hacen a Marco Rubio, al secretario de Guerra Pete Hegseth. Y pues ya hay un punto donde todos los días usted hace la misma pregunta. Pues va a recibir casi que la misma respuesta. Casi siempre tiene la misma respuesta. Claro. Y de hecho ha habido algo que ha cambiado un poco, y es que Donald Trump ya ha dicho en varias ocasiones, mire, nosotros empezamos a atacar a los barcos, a las lanchas rápidas que iban por agua, y ya casi que no vemos ninguna lancha que esté llevando droga hacia los Estados Unidos.
Entonces, como esto ya pasó y tenemos de cierta manera, dice Donald Trump, controlada el agua, ahora vamos a pasar a la tierra. Los ataques por tierra. Pero esto de momento, aunque Donald Trump lo anunció hace rato, no se ha dado. Y el viernes pasado, de hecho, le preguntaron y la respuesta fue un escueto no, aunque por supuesto vuelvo a lo mismo, Silvia. Uno no espera que el presidente de Estados Unidos, ni el secretario, ni nadie que esté involucrado en una operación de este estilo, pues diga, sí, mire, vamos a hacer esto eso es secreto, tal hora, tal día, eso es secreto. Lo cierto es que todo esto pues va en línea con lo que yo le digo de ese reporte que ya se le había mandado al Congreso y a los miembros de estas comisiones, notificándoles pues que si hay un conflicto armado y activo contra los carteles de la droga, pero no se especifica tal cartel aquí, tal cartel allá, no. Simplemente está esto como en general. Pues esto fue lo que dijo Donald Trump hoy en ese American Business Forum. And we're arresting and removing thousands and thousands of dangerous gang members, MS-13, Tren de Aragua, all these gang members are being thrown the hell out of our country. And if you look at Washington, D.C., it's now a safe community. We're in Memphis now, and within 2 weeks, all of a sudden, it's like a safe community. It's really made unbelievable progress. And we're blowing up cartel terrorists. We're blowing them up linked to the Maduro regime in Venezuela and others. Look, it's not just Venezuela. But a lot of things are coming in. Look, Venezuela emptied their prisons into our country. Nobody wants that. They emptied their prisons into our country. We're liberating our cities from the scourge of violent crime, making our country safe and beautiful again. We're starting in our capital, Washington, D.C., which right now... Digamos que es una declaración larga, pero Donald Trump arranca nuevamente diciendo que están derrotando y sacando del país a los grupos criminales como el Tren de Aragua, por ejemplo. Ese es uno de los nombres que menciona. Habla de cómo Venezuela vació sus cárceles para llevar a estos criminales a Estados Unidos. Habla de cómo han venido, gracias a su política de seguridad, sacando no solamente a los integrantes de estas bandas, sino recuperando la seguridad en ciudades como Washington, y habla también de Memphis. Luego dice justamente que están atacando, no solamente que están bombardeando estas embarcaciones, y que esto no solamente tiene que ver con el régimen de Nicolás Maduro, sino dice, ¿saben? También otros países. Hay otros países involucrados, no aclara cuáles. Hay, por supuesto, personas que pueden decir esto va por aquí, esto va por allá. Por supuesto, para nadie es un secreto pues la tensa relación que hay entre el gobierno del presidente Petro en Colombia y del presidente Trump en los Estados Unidos. De hecho, pues el lenguaje se ha escalado de una manera astronómica en las últimas semanas. El presidente Trump, de hecho, le dijo al presidente Petro que era un líder del narcotráfico, le ha dicho toda clase de insultos, que es un lunático, bueno, mil cosas. Entonces, y pues también para nadie es un secreto, primero que desertificaron a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, y que cuando usted va a ver pues los principales países productores de drogas, pues allí está Colombia. No lo menciona, pero pues creería uno que puede estar allí. Y de hecho, acuérdese usted que es que ya ha habido, por ejemplo, en uno de estos ataques confirma el secretario de Guerra que pertenecía al ELN. El presidente Gustavo Petro. Todo esto empezó a suceder después de que dijera que habían muerto en este ataque ciudadanos colombianos. Entonces, por supuesto, Colombia está aquí involucrado, y hay otros países. De hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le preguntaron si iba a haber algún tipo de operación de Estados Unidos allí en territorio mexicano. Ella de momento lo descartó, pero también... Pero hubo un medio de comunicación que en las últimas horas dijo pues que también esto podía ocurrir en México. También entra México dentro de eso. Como le digo, exacto, Donald Trump no menciona como tal a estos países. Ecuador también puede estar ahí metido. Entonces, pues son varios, pero Donald Trump como tal no se menciona de ninguno. Insistiendo en su teoría de que por cada embarcación que es bombardeada en el Caribe o en el Pacífico se salva la vida de 25,000 estadounidenses. Hoy hubo sesión entonces a puerta cerrada. Estuvieron el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Congreso, reunidos con un grupo de legisladores, hablando sobre todo el tema legal alrededor de estos bombardeos. Hablando, Silvia, sobre esto, usted sabe que ha habido
algún tipo de resistencia, sobre todo desde el lado demócrata, aunque ha habido ya algunos senadores y congresistas republicanos que han mostrado sus reparos a este despliegue allí en aguas del Mar Caribe, ahora también en el Pacífico, principalmente del lado demócrata, pero como le digo, ya ha habido un par de senadores republicanos que han dicho, oiga, esto tal vez no, hay que ver el marco legal, hay que ver a quién estamos atacando y demás. Entonces estuvieron allí en una sesión a puertas cerradas sobre este operativo que ha desplegado el ejército estadounidense contra estas lanchas allí cerca de Venezuela, pero también cerca de Colombia en el Pacífico. Recognizing the ball button. But the notion on the kinetic strikes without actually interdicting and demonstrating to the American public that these are carrying drugs and they're full of bad guys, I think is a huge mistake. I think it undermines the confidence in the administration's actions. And the final comment I'll make is just that nothing in the legal opinion even mentions Venezuela. Escuchamos, Silvia, a Mark Warner, quien es senador demócrata por Virginia y es vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, quien lo que dice tras terminar esta reunión a puerta cerrada con los secretarios es que en la justificación legal que fue presentada hoy no aparece Venezuela por ningún lado. Muy en línea de lo que estaba diciendo más temprano el presidente Trump, y es que hay una guerra contra los carteles, pero que como tal no está especificado que sea contra Venezuela o contra tal país o contra tal grupo, sino que es algo más general. Estuvieron reunidos estos dos secretarios con el llamado Grupo de los 12, que incluye a líderes de mayoría republicana y también de la minoría demócrata de ambas cámaras, y también a miembros como el senador que estábamos escuchando del Comité de Inteligencia. Sin embargo, dicen desde la Casa Blanca que esta no es la primera vez que esto ocurre y que ya desde el gobierno Trump han informado al Congreso en al menos 8 ocasiones sobre este despliegue aquí en aguas del Caribe y bueno, aguas del Pacífico también ahora. Pues eso es lo que está pasando en esas tensas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, la tensión que hay en el Caribe, en el Pacífico, una tensión por la que pasa también o por la que pasan las relaciones con Colombia. 9:13 en segundos regresamos, ya llega nuestro querido Víctor Grosso para hacer un recap a los negocios. Las movidas empresariales.